Hay un momento en el proceso creativo que es muy loco. Es un momento en el que de repente parece que todo lo que estás haciendo encaja perfecto. Es ese lugar donde sentimos que el tiempo se diluye, donde dejamos de estar en nuestra cabeza, dejamos de pensar y donde simplemente nos sumergimos de lleno en lo que estamos haciendo. Ahí entramos en un estado de foco y de concentración tan profundo que simplemente hacemos, fluimos. ¿Y cuándo llega ese estado? Bueno, llega cuando no hay dudas, cuando no existe ningún tipo de titubeo, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo saben exactamente lo que tienen que hacer. Ahí se destraba uno de los niveles de mayor disfrute creativo que podemos experimentar, que muchos buscamos y no necesariamente encontramos tan fácil. La pregunta que seguramente te estás haciendo es cómo podemos hacer para destrabar este nivel. Y bueno, yo creo que este nivel lo podemos encontrar después de aprender la técnica. En el video anterior, el primero de esta serie, me hice y traté de dar respuesta a alguna de estas preguntas. ¿Cómo hacemos para aprender a hacer cosas nuevas y cómo hacemos para aprender a hacerlas bien? ¿Qué rol juega la técnica? ¿La habilidad es algo innato o se construye? ¿Y por qué importa apuntarle a la excelencia? ¿Cuánto importa la práctica en todo este proceso? Si te interesan estas preguntas, si no viste la primera parte, te recomiendo arrancar por ahí, porque lo que vamos a ver ahora es lo que aparece del otro lado de la técnica. En el video anterior te contaba que, un poco volviendo a esa cosa que me apasionaba de chico, del mundo audiovisual, y en ese momento también inspirado por el gran Casey Neistat, que hoy está casi retirado, volví a esto de los videos y empecé a filmar. ¿Y qué viene después de la filmación? Algo igual o más importante: la edición. Al principio el proceso era mentalmente tremendamente demandante y también por momentos lo sentía muy frustrante. Cada comando, cada clic del mouse que hacía era como una tortura. Pero le metí. Sabía que tenía que confiar en esa repetición de la que hablaba Dave Grohl y le metí. Hoy, muchos tutoriales y cientos de horas de práctica más tarde, la cosa creo que fluye. Pero lo mejor de todo es que no solo fluye, sino que se recontra disfruta. A veces estoy horas editando y siento que pasaron algunos minutos nada más. Y me parece que es una sensación que es hermosa y que no es casual. Tampoco soy el único que la siente. Él es Manu, mi hermano más grande. De chico conoció a Jaime Torres, su ídolo, su maestro y su amigo. Manu nunca más se pudo despegar del charango y se pasa horas y horas en ese estado. Puro flow, puro disfrute. La explicación de esto que le pasa a Manu con su charango, de lo que te conté en el video pasado que le pasa a Dave Grohl, lo que me pasa a mí con la edición y lo que le pasa a tantos otros, la encontramos de la mano de este señor. Mihaly fue un psicólogo húngaro que, además de tener un apellido impronunciable, fue el padre del famoso concepto del flow. El tema del flow me apasiona porque le pega de lleno al acto creativo, pero es súper amplio, así que probablemente haga un video aparte con el tema del flow, pero lo toco en este video porque para llegar al estado de flow es condición necesaria el dominio de la técnica. Mihaly describió el flow como un estado de pleno disfrute y dijo que para llegar a ese estado es necesario encontrar la intersección del desafío creativo y nuestra habilidad. ¿Y cómo llegamos a la habilidad? Bueno, en el video pasado vimos que no era una cuestión ni de azar ni de talento. La habilidad se conseguía con el dominio y la práctica de la técnica. Sin la técnica y sin la práctica es muy difícil lograr la habilidad, y sin la habilidad los desafíos que estamos encarando nos terminan frustrando. A veces nos frustran de golpe y a veces lo hacen de a poquito hasta que un día terminamos abandonando. Pero los que no ponen excusas, los que deciden enfrentar sus limitaciones, los que le meten fichas a la práctica de la técnica como sea, como puedan, todo el tiempo que puedan, esos son los que desarrollan esa habilidad. Y cuando la habilidad se encuentra de frente con el desafío, ahí aparece el flow. Ahí llegás a ese estado casi adictivo del que cuesta tanto salir. Es el que es una manifestación de ese fuego interno que tenemos y el catalizador de toda nuestra expresión creativa. Es ese flow que nos hace sentir vivos y que nos lleva a la satisfacción.
Es ese flow que es tan fuerte que nos hace pensar que no existen límites para nuestra creatividad. Hasta que encontramos los límites y ahí necesitamos de los maestros. Hace poco vi la edición de Noodles de Jeff Taylor en Netflix y me hizo acordar a lo que me pasó con ella. Tutto. Stiamo tornando a casa, vero? Stiamo tornando a casa, Ella es Elia, una piamontesa tremendamente curtida, dueña de la posada donde me hospedé en Italia cuando fui a tramitar mi ciudadanía italiana allá por el 2022. Elia vivía sola en su posada con Pippo, su fiel cuidador. Oh Pippo! Sono arrivato Elia, dopo 1000 ore de viaggio. Había perdido a su esposo y compañero de toda la vida hace un año y desde el primer día que llegué la adopté como la abuela Tana que nunca había tenido. Ho delle melanzane, lo faccio questo con le melanzane. Ma questo è il zucchini, la salsa, dopo formaggio e sardine. Y qué mejor entorno y personaje para aprender una cuenta pendiente que tenía hacía tiempo. La emozione che tengo che voy a comer pasta de Elia. Un po' di sal, quanti grammi di farina? Un po' di olio. Gli uovo sono di qui, certo? Sono i nostri, sì. Pepito. Elia hace la pasta con la macchina. Niente di speciale, Niente di speciale, è molto speciale, Elia. No, è speciale. È una propria pasta italiana. Acá la pasta se corta porque Elia tuvo que ir a atender al kiosquito, recién sonó la alarmita. Ahí va Elia a atender. Pipo, ¿no puedes estar ladrando todo el tiempo, hermano? Después prende el barcito y va Pipo atrás. Sí, que Elia le gusta usar combinado el aceite de oliva. Mitad refinado y mitad oliva Verghini, virgen. Pero la receta es bastante parecida, ¿no? Como que tienen los huevitos, 200 gramos de harina, pone un poco de sal, que mucha gente no le pone sal, ella le puso un poco bastante de sal, y le puso bastante aceite de oliva también, así que lo voy a probar. Arrivo. ¿Cuántos años hay esa máquina? 25, 30 años. Newton tenía una frase muy linda que dice que si había podido ver más lejos era porque se había parado en los hombros de gigantes. Y con Elia me pasaba algo parecido. Yo la miraba y sentía que ahí ella desplegaba toda su técnica mientras Pippo la cuidaba ahí celoso. Pippo sempre vigilanti, questo è il vigile ufficiale di... La vera pasta si fa a mano, Y podía ver que no solo cocinaba, como que había algo más. Ella sabía, sus manos sabían algo, como que recordaban todo lo que su mente ya no necesitaba pensar. La mano italiana. La mano italiana. La mano italiana. Esto va a sonar un poco exagerado capaz. Y bueno, puede ser que yo estaba medio atravesado por lo que me pasaba ahí, de estar en la tierra de mis antepasados, sacando mi ciudadanía, poniéndome en contacto con toda una historia muy fuerte. Pero lo que me pasaba al mirar a Elia era que sentía que cada movimiento que hacía era una parte de historia transmitida por generaciones. Y me emocionaba mucho verlo. Por eso no me alcanzó con ser testigo, sentí que esa era mi oportunidad de aprender la técnica de una maestra para convertirme yo también en protagonista y como un eslabón más de esa historia que viene pasando por generaciones. Y después de Elia fue bastante difícil frenar ahí. Señor, ¿tenés tomates o lechuga? Creo que tengo tomate. Ah, no, escuchame, costillitas de la Villarroa. ¿Vos alguna vez comiste costillitas de la Villarroa? Que era un trabajo de... ¿Pero eso es francés o no? Sí, bueno, pero yo las hacía riquísimas. Ah, otra cosa que hacía exquisita. Croquetas de jamón. ¿Y por qué no haces eso, todo eso? No. ¿Me estás contando? Eso es el trabajo que da. ¿Cómo? Las papas tienen que estar un poquito crocantes. ¿Falta todavía? Jaime, ¿vas a comer tortillita?
Estoy con el atuendo de cocina, porque no hay cosa peor que el olor a la tortilla en la ropa. No, como te van tus amigas saliendo en video y que no estés presentable como deberías estar. Como una capita, viste, crocantita, aunque no sea dorado. Que la sangre no es agua, como buena ascendencia española, la tortilla. Ellos le ponen cebolla, a veces también mi papá le ponía, también chorizo colorado. A mí con cebolla mucho no me gusta. Ya va a estar, de maniobrar. Cocinarla bien. A mí no me gusta la huevo, no. El momento más importante, ¿no? Donde te quemás o saca la tortilla a flote. La masa de eso, ¿no? Ahí le tirás un chorrito de aceite, no sientes las cosas. En un plato es una cosa, ponerla en una fuente, salvo que sea de acero inoxidable, viste, es esa. Arte puro. Arte puro. Tortilla. Qué belleza, ¿eh? ¿Aprendiste? Ya podés hacerla. No hay ninguna como la tuya. Newton tenía razón. Cuando aprendemos la técnica, nos estamos parando sobre los hombros de las y los gigantes que vinieron antes. Cada acción que incorporamos, cada movimiento que nos empieza a parecer natural, es en realidad una herencia. Y por eso me parece que aprender la técnica es sobre todo un acto de humildad, porque estamos reconociendo que no estamos creando nada desde cero, sino desde una historia más grande que nosotros. Y por eso me parece que aprender la técnica es también una forma muy linda de conexión, porque ahí entendemos que nuestra creatividad es producto de una especie de una cadena infinita de descubrimientos, de errores y de sabiduría acumulada. Y creo que es una sabiduría que vale la pena absorber de los que saben, porque podemos hacerla nuestra y sumarle nuestra propia experimentación y nuestro juego, y capaz, con suerte, algún día pasársela a otros. Porque como había aprendido en arquitectura, la técnica no es el fin, nunca es el fin. La técnica es el medio, es el lenguaje secreto que aprendemos y que nos conecta con los otros, con los que saben, con los que vinieron antes y con los que van a venir después. Entre ellas dos encontré muchas cosas en común, pero hubo una que creo que fue la que más me llamó la atención. Era la seguridad en lo que hacían. Creo que la técnica te cambia completamente cómo te parás frente al mundo, frente a lo que estás haciendo. Y creo que cuando pasaste por ese proceso tantas veces, aparece algo que es muy atractivo y creo que también muy contagioso, que es la confianza. Hace unos años que me mudé a una zona costera. Los inviernos son bastante más crudos que los de Buenos Aires, pero por suerte en casa tengo esto. Es un hogar grande, pero no tan grande como para meter los troncos gigantes que muchas veces dejan tirados en la calle después de la temporada de poda y que obviamente quiero llevarme porque ¿por qué no voy a hacer leña del árbol caído si eso evita bajar más árboles? Así que un día tuve una idea que en ese momento me pareció súper lógica, que era comprar una motosierra. Lo que no dimensioné es que me estaba comprando una motosierra. O sea, nunca había levantado y mucho menos prendido y accionado una motosierra. Apenas abrí la caja, me di cuenta que esta no era una de esas cosas donde me iba a poder inclinar a mi sentido de la exploración o mi curiosidad para entender cómo funcionaba. O sea, con la motosierra no se jode. Acá era claro que necesitaba absorber de cero toda la técnica. O sea, antes de siquiera meterle el aceite 2 tiempos, le dediqué tiempo a investigar, a leer y a recibir toda la data de los que saben. Vamos a probar. La apago. Porque hay situaciones donde la técnica es todo, donde se pone en juego todo, inclusive y sobre todo en esas situaciones que parecen técnicamente imposibles.
ni una soguita, ni un arnés, ni siquiera un paracaídas porque le pifiaba. O sea, tenía solo los 10 segundos de delay en la transmisión de Netflix por si pasaba lo peor. Alex Honnold, con muchísima técnica, muchísima preparación y muchísima práctica, logró eso que parecía imposible e inhumano. Me volvió loco ver esto. Me volvió loco. Y mientras lo veía pensaba, la técnica te da pasos, te da estructura, te dice qué funciona y qué no, qué es seguro y qué no, dónde confiarte y relajarte explorando y dónde no. Y cuando empezás a entender esa estructura, lo que aparece es la confianza, porque la técnica no solo da control, da seguridad. Y la seguridad trae seguridad. La técnica sobre todo da confianza en uno mismo. Cuando ya dominamos el cómo, nos podemos enfocar en el qué. No dudamos, no temblamos, no pensamos, simplemente hacemos. Con una motosierra, con un charango, con una cámara, con una sartén o con una viola, hasta con las manos llenas de tiza a cientos de metros de altura. Grohl toca relajado porque tiene la técnica incorporada. Casey Neistat domina la cámara y por eso el tipo puede concentrarse en la historia. Messi no necesita pensar cómo va a bajar un cambio de frente. Honnold no necesita entender cómo va a trepar ese dragón. Mi vieja no necesita pensar si va a poder voltear bien la tortilla. La técnica toca, la técnica filma, la técnica te sube, la técnica te la baja, la técnica amasa, la técnica te da seguridad. Pero eso no es lo más importante que te da la técnica. Lo más importante es esto último. Coincido 100% con Dave Grohl. La técnica no es todo, está lejos de serlo. Por eso le dediqué unas líneas, que las voy a leer del papel porque no me la acuerdo de memoria. Tal vez no alcanza, tal vez con la técnica no alcanza, pero aprendamos la técnica. ¿Por qué no? La técnica no es más importante que la experimentación. No le gana a la intuición y tampoco a la emoción. La técnica ni viene antes que la curiosidad ni suplanta la pasión. Pero la técnica marida muy bien con la práctica y con la exploración. También trae equivocación y necesita de la retroalimentación. No, la técnica no nos trae la perfección porque no existe, pero nos ayuda a avanzar con excelencia para poder entrar en flow y liberar nuestra creación. Séneca tenía una definición muy interesante acerca de la suerte. Decía que es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. La técnica es esa preparación, son los cimientos que nos sostienen cuando nos llega la oportunidad para crear. Porque me parece que la técnica nos ayuda a aprender a hacer cosas nuevas desde un plano multidimensional. A veces me parece que hablamos de la técnica muy desde el plano del hacer, y creo que la técnica es mucho más que aprender a hacer cosas. Creo que aprender la técnica es también aprender a ser curioso, a ser humilde, a ser constante, a ser paciente, a ser excelente, a ser osada. Y sobre todo creo que es aprender a estar presente, a estar atenta, a estar seguro, a estar en flow, a estar frustrado, a estar fascinada, a estar asombrado. Hacer, ser y estar. Esa es la multidimensión creativa que creo que potencia la técnica. Ahora, el camino de la técnica no es ni cómodo, ni rápido y por momentos tampoco es demasiado gratificante. Entonces, ¿por qué, por más de que nos tienten los atajos, nos convendría elegirlo? Bueno, porque ahora entiendo que, como me dijo mi viejo hace muchos años atrás y tal vez no lo supe entender en su momento, es un camino que transforma y por lo menos para mí ese es el objetivo. Porque creo que cuando aprendemos la técnica no solo vamos a lograr mejores resultados, sino que vamos a lograr evolucionar. Logramos vencer nuestros miedos, pasar nuestras inseguridades, ir del otro lado de esa travesía del héroe y encontrarnos con una sensación que se siente muy bien, acá, en el cuerpo. Y creo que por eso los humanos la perseguimos, aun cuando las cosas parecen ser muy difíciles. En un mundo que todo el tiempo nos apura a ir más rápido, a saltearnos pasos, tomar el tiempo de aprender la técnica de repente casi que parece un acto de rebeldía. Y yo creo que lo es, porque lo que pasa en realidad es que estamos eligiendo el proceso por sobre el resultado y la profundidad por sobre esa inmediatez. Vuelvo a lo que ya dije antes, me parece que
ir por el camino de la técnica, desafiarnos a aprender a hacer cosas nuevas y aprender a hacerlas bien, con excelencia, no es un deber ser, sino es una forma de habitar este mundo. Y cuando nos tienten los atajos, porque obviamente nos van a seguir tentando, podemos acordarnos de Majo, de Elia, de Dave Grohl, de Manu o de quien sea que nos ayude a recordar la importancia de las horas de repetición y de todas esas veces que las cosas nos van a salir mal antes de que nos empiecen a salir bien. Y también acordarnos que cada técnica que empezamos a dominar no nos hace más rígidos, sino todo lo contrario, nos hace más libres y, si me apurás, creo que también más felices. A poet you all heard about, Dante Alighieri, who in Italy wrote one of the most famous epic poems called the Divine Comedy. This is 700 years ago, so a long time ago. He wrote that any living thing feels most fully alive and enjoy living when he or she is able to express who they are. The expression of life, in a sense, is what we would call happiness. When we are fully expressing our strengths, whether the strength is a strength of creating beauty or a moral strength or a physical strength, somehow we are able to say, yes, this is who we are. This is what I am and this is what I can do. And when you are able to do that, you experience something that makes life suddenly matter, that you feel that, yes, this is what I'm supposed to do, this is who I am. Por eso, por lo que descubrió Dante y reivindica Mihaly, sigámosle metiendo fichas a aprender la técnica. No solo por los resultados que nos ayuda a conseguir, sino por lo que nos pasa en ese proceso, por las y los gigantes que conocemos y de los que aprendemos en esa travesía y sobre todo por cómo nos vamos a sentir con la persona que nos vamos a convertir del otro lado de esa travesía del héroe. Creo que con eso el costo de oportunidad queda recontra justificado. Gracias por llegar hasta acá y si te quedaste con ganas de más, la forma más fácil de ayudarme a seguir generando este contenido es con tu like y con tu suscripción. Te mando un abrazo grande, gracias por mirar de vuelta y nos vemos la próxima. Un saluti per miei amici, Elia. Ah sì? Ciao ciao ciao!